Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, todavía en cuarentena. Fin de mayo, señores, entramos al mes 6 del año 2020. Un año bisiesto que va a quedar en los anales de la historia argentina y de cada uno de nosotros que nos tocó vivirlo en la edad en que nos haya tocado esta situación. Llevamos prácticamente 2 meses y medio de cuarentena y casi 3 meses de que la pandemia llegó a las costas argentinas, y eso alteró y modificó absolutamente todo en la vida personal, en la vida individual, en la vida colectiva, en las empresas, en la producción, en la logística, en el comercio. O sea, todo se vio alterado en la Argentina y en el resto del mundo. De ahí que recién, a medida que van decantando las situaciones, se va sabiendo qué es lo que queda más o menos en pie y qué es lo que está sufriendo conmociones muy fuertes, que incluso eh, probablemente varios asuntos no vuelvan a ser lo que eran ni se vuelva al punto que era. Por ejemplo, el trabajo a distancia. Muchos de los que nos hemos visto obligados a trabajar desde nuestra casa, desde nuestro propio escritorio, eh, vamos a disminuir muchísimo el tiempo compartido, el trabajo compartido el día que se levante la pandemia. Pero bueno, en materia de producción van decantando muchas cosas. ¿Y se acuerdan que hablamos alguna vez de que había cosas que iban a cambiar porque no queda más remedio? No por convicción, no porque se haya caído en la cuenta de que había malas políticas, sino porque no queda más remedio que hacerlo. Esta semana se conocieron los números de la balanza comercial con una caída brutal del comercio, pero mucho más importante en las importaciones que en las exportaciones, lo que posibilitó un superávit comercial de 1.400 millones de dólares, a pesar del 20% de caída en las exportaciones. Esto seguramente se va a prolongar por el resto del año, por eso decíamos que el campo va a ser el único sector que le va a generar un saldo genuino, positivo, sin ayuda al gobierno, al permitirle mucho más exportaciones que las importaciones. Y es más, dijimos que ese saldo podía llegar a superar los 15.000 millones de dólares, a pesar de la caída de algunas exportaciones y de la caída de los precios internacionales sobre todo. Y esto es así porque no se está importando prácticamente nada, a pesar de que los rubros y los insumos esenciales para el campo todavía están fluidos, digamos, lo que se importa en insecticidas, en agroquímicos y en fertilizantes. Hasta ahora no ha habido problemas. En ese contexto, la caída que está registrando la producción de soja no es un dato menor y no es bueno. Estos días atrás hubo una reunión de Axoja en base a un trabajo, un análisis, un estudio que se hizo en FADA, en la fundación que está en Córdoba, y donde se demuestra que al nivel de las retenciones que había noviembre del año pasado, de 27% para la soja, el nivel de aporte de impuestos total en los 3 niveles, ¿no es cierto?, nación, provincia y municipios, superaba los $150 por tonelada. $150 por tonelada de impuestos. Mientras que en el esquema actual, con las retenciones de 33, el monto supera los 167 dólares por tonelada. No puede extrañar entonces que de más de 60 y pico de millones hayamos bajado apenas 55 millones de toneladas en la soja. Pero resulta que la capacidad industrial es mucho mayor, es superior a los 60 millones de toneladas, con lo cual debiéramos
volver a producir ese volumen para no tener capacidad ociosa y para que el costo argentino no sea mayor, porque la capacidad ociosa también se paga. Entonces, ¿qué proponen los de la gente de Axoja? Bueno, ellos hicieron un análisis de ir bajando paulatinamente las retenciones a la soja para llegar en el 2027, miren qué modestos que son, 2027 llegar a 20 puntos de retención. Y con eso ellos están previendo un incremento productivo que llevaría el volumen de soja de 55 millones de toneladas a por lo menos 67 millones de toneladas. Sería interesante que el gobierno vaya tomando nota de estas cosas, porque más allá de la coyuntura, en términos del campo y de la producción agroindustrial, los tiempos son otros y hay que tomar previsiones muy distintas para poder llegar a concretar y a materializar esos proyectos. A diferencia de la industria, acá no hay un botón que se prende y la línea de producción se pone en marcha o se apaga y la línea de producción se detiene. Acá, para arrancar y para parar, los tiempos son distintos. Acuérdese los números, más de $150 por tonelada de soja en impuestos en noviembre del año pasado, hoy más de $167 por tonelada de soja con las retenciones de 33%.